Saludos cordiales. Damos gracias a Dios nuestro Señor por permitirnos iniciar un nuevo programa, Camino de Santidad, para presentar a su siervo, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, que está en un proceso de beatificación primeramente y después de canonización. Al inicio de este programa elevamos esta oración para pedir por la pronta beatificación del presbítero Julio César Duarte Hortellado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a escuchar la catequesis de nuestro sumo pontífice, el Papa León XIV. Estamos reflexionando en este año jubilar dedicado a la esperanza sobre la relación entre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual, es decir, nuestros desafíos. A veces, también a nosotros Jesús, el viviente, también nos quiere preguntar, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Los desafíos, de hecho, no se pueden afrontar solos. Y las lágrimas son un don de vida cuando purifican nuestros ojos y liberan nuestra mirada. El evangelista Juan nos llama la atención sobre un detalle que no encontramos en los otros evangelios. Llorando cerca de la tumba vacía, la Magdalena no reconoció enseguida a Jesús resucitado, sino que pensó que era el custodio del jardín. De hecho, ya narrando la sepultura de Jesús al anochecer del Viernes Santo, el texto era muy preciso. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Termina así en la paz del sábado y en la belleza de un jardín la dramática lucha entre tinieblas y luz, desatada con la traición, el arresto, el abandono, la condena, la humillación y el asesinato del Hijo, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Cultivar y custodiar el jardín es la tarea originaria que Jesús llevó a su término. Su última palabra en la cruz está cumplido. Invita a cada uno a reencontrar la misma tarea, su tarea. Por esto, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cari fratelli e sorelle, María Magdalena, queridos hermanos y hermanas, María Magdalena entonces no se equivocó del todo, creyendo que encontraba el cuidador de la huerta. De hecho, debía volver a escuchar el propio nombre y comprender la propia tarea del hombre nuevo, la que en otro texto de Juan dice:
hago nuevas todas las cosas. El Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, nos indicó la extrema necesidad de una mirada contemplativa. Si no es cuidador del jardín, el ser humano se convierte en su devastador. La esperanza cristiana, por lo tanto, responde a los desafíos que enfrenta toda la humanidad hoy, deteniéndose en el jardín donde se colocó el crucificado como una semilla para volver a brotar y dar mucho fruto. El paraíso no está perdido, sino que es encontrado. La muerte y la resurrección de Jesús, por lo tanto, son el fundamento de una espiritualidad de la ecología integral, fuera de la cual las palabras de la fe se quedan sin conexión con la realidad y las palabras de la ciencia se quedan fuera del corazón. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia. Por esto, hablamos de una conversión ecológica que los cristianos no pueden separar de ese cambio de dirección que le requiere seguir a Jesús. El hecho de que María se volviera aquella mañana de Pascua es una señal de esto. Solo de conversión en conversión pasamos de este valle de lágrimas a la nueva Jerusalén. Tal pasaje que empieza en el corazón y es espiritual, modifica la historia, nos compromete públicamente, activa solidaridad que desde ahora protegen personas y criaturas de las ansias de los lobos, en el nombre y fuerza del ángel pastor. Así, los hijos y las hijas de la Iglesia pueden hoy encontrar millones de jóvenes y de otros hombres y mujeres de buena voluntad que han escuchado el grito de los pobres y de la tierra, dejándose tocar el corazón. Son muchas también las personas que desean, a través de una relación más directa con la creación, una nueva armonía que los lleve más allá de tantas laceraciones. Por otro lado, además, el cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El Espíritu nos dé la capacidad de escuchar la voz de quien no tiene voz. Veremos entonces lo que los ojos aún no ven. Ese jardín o paraíso al que solo nos acercamos acogiendo y cumpliendo cada uno su propia tarea. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre la resurrección de Cristo y su relación con los desafíos del mundo actual. Uno de estos desafíos es la necesidad de una mirada contemplativa y de una conversión que no reduzca el cuidado de la creación a una serie de respuestas a determinadas cuestiones urgentes. En el relato evangélico de la mañana de Pascua encontramos a María Magdalena en el jardín del sepulcro, que llora la ausencia de Jesús.
Es una imagen que nos evoca también el dolor que sentimos al ver la creación privada de su verdadero sentido, explotada y degradada. Pero Jesús va al encuentro de María, que aunque al inicio lo ve como el simple cuidador de ese jardín del Edén, después llega a reconocerlo como el Maestro y el Señor que hace nuevas todas las cosas. Esta conversión que comienza en el corazón y es espiritual, cambia la historia, nos compromete y nos impulsa a trabajar por el reino, sabiéndonos administradores de los bienes que Dios nos ha entregado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor el don de saber cultivar una espiritualidad capaz de hacer germinar ese grano de trigo que como semilla de esperanza ha sido depuesto en el sepulcro, Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación, de modo que el cielo y la tierra proclamen siempre la gloria de Dios y la obra de sus manos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Villa Paraguay te sapema y Duarte ortelladores cube ñamberu ese oyero viaba peomema esa y agua apabe imita vive amoca azapape. Estamos de regreso, segundo bloque. La Iglesia Católica en estos últimos tiempos está con muchas fiestas, acontecimientos espirituales de gran importancia. El día de ayer, domingo, recordamos a Cristo, Rey del Universo. Una gran fiesta, tuvimos la celebración de esta fiesta en la Iglesia Católica, en el país, en Paraguay y en el mundo entero, porque todas estas fiestas tienen un alcance universal. Y nos estamos acercando también a la fiesta de Caacupé. Ya en esta semana va a empezar el novenario de la fiesta en Caacupé. Y en una de esas novenas se van a referir a la vida del siervo de Dios, que va a ser justamente el próximo lunes, el 1 de diciembre, a las 7 horas, que va a ser la fiesta del clero nacional. Y bueno, el padre Julio, su causa en este momento ya está en el Vaticano. Están siendo estudiadas las documentaciones que hacen a su vida, sus actos heroicos, y se encuentra a disposición del dicasterio de la causa de los santos. Y esperamos que próximamente tengamos la declaración de que el padre Julio César sea reconocido como venerable, que es el siguiente paso. Él es actualmente siervo de Dios y el segundo paso es que sea reconocido como venerable. De parte de la Iglesia paraguaya, especialmente de la diócesis de Carapeguá, todos los requisitos exigidos por el Vaticano desde el dicasterio de la causa para los santos han sido cumplidos. El padre Julio tiene un postulador en Roma, que es el fray Marcelo Méndez. Es el encargado justamente de impulsar esta causa del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y bueno, como le estaba diciendo, en principio tenemos muchas novedades, principalmente en relación a la fiesta de Caacupé. Y en este bloque vamos a referirnos a la programación, al novenario que, como es ya tradición, tenemos una concurrencia enorme de gente que generalmente, sumado las presencias de toda la gente en estos novenarios, suele estar en torno a 1 millón de personas más o menos. Es tanta gente que concurre en Caacupé, porque la confianza que se tiene en la intercesión de la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, es muy grande. Y el pueblo paraguayo es muy devoto a esa advocación mariana de la Virgen de Caacupé, más conocido popularmente y nombrado como la Virgen de los Milagros de Caacupé. Bueno, entonces vamos a entrar a leer la programación del novenario dedicado a la Santísima Virgen María. Y en esta programación
se inicia con una oración a la Virgen de Caacupé, que nosotros también vamos a rezar en esta programación. Oración a la Virgen de Caacupé. Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, desde el santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a todo el pueblo paraguayo. Cobijados por ti, Madre querida, nosotros tus hijos te pedimos pan y amor para nuestros hogares, salud para los enfermos, educación para nuestros hijos, la palabra del Señor para nuestras familias, misericordia para los pobres y abandonados de nuestra tierra y trabajo para todos. Te pedimos también por nuestros gobernantes el poder de conducción, la capacidad y honestidad para administrar con justicia el bien común. Te pedimos por nuestros pastores que sepan conducir a sus diócesis en este tercer milenio con el gozo de la nueva evangelización de nuestro pueblo en estos tiempos difíciles que vivimos. Bueno, acá escuchamos y rezamos esta hermosa oración de petición para que la Santísima Virgen María interceda por nuestro pueblo, interceda por nuestras familias, por los enfermos. En esta oración también se pide por las personas que no tienen trabajo. Se pide también a través de esta oración a la Virgen María para que interceda por nuestros gobernantes y especialmente, dice la oración, para que puedan administrar con honestidad, con honradez, con justicia el bien común. ¿Qué es el bien común? Y el bien común es la creación justamente de Dios. El bien que ha creado a través de la creación del mundo entero y que es común, ese bien creado por Dios, porque es para todos sus hijos, para todos los habitantes del mundo entero. Por eso lleva el nombre, la denominación de bien común, y es justamente lo que en esta oración se le pide a la Santísima Virgen María, de tal suerte que nuestras autoridades tomen conciencia y también tengan un corazón de amor, de fraternidad y de misericordia para administrar correctamente este bien común, de tal suerte que a través de esa buena administración de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, ese bien común sea eso, sea bien para todos, que le alcance a todos los habitantes de nuestra patria, y para que se reduzca la cantidad de pobreza en el país, para que esa riqueza sea distribuido entre todos los habitantes de nuestra patria, que le alcance a todas las familias, para que termine el hambre que sufren muchas personas, muchos indigentes que están en las calles, muchas familias sin trabajo, muchos enfermos también, sin medicamentos y sin la atención adecuada de los profesionales médicos que puedan ayudarle a recuperar su salud. Entonces, esta oración es tan abarcante que justamente nuestra conferencia episcopal paraguaya, a través de nuestros obispos, está pidiendo a la Virgen de Caacupé
que interceda por el bienestar del pueblo paraguayo. Entonces esperemos que también todo nuestro pueblo tome conciencia de la importancia de la buena administración, de los bienes que Dios pone a nuestro alcance, y que también exista no solamente entre nuestras autoridades, sino también entre todo el pueblo, también exista ese espíritu de solidaridad y de ayuda entre todos los vecinos, entre todas las familias, entre todo el pueblo paraguayo. Ese es el anhelo y la petición central que contiene esta oración a la Santísima Virgen de los Milagros de Caacupé. Bueno, llegamos al final de este segundo bloque, y en el tercer bloque vamos a estar leyendo la programación del novenario. Volvemos enseguida. Cada sueño comienza con un pequeño paso, y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandeyarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Bien, vamos a dar lectura a la programación del novenario de la fiesta de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción de María en su advocación de Virgen de Caacupé. Y el novenario empieza en esta semana, así como estábamos manifestando, empieza el 28 de noviembre. Y cada día existe un tema en el novenario,
Y el tema del 28 de noviembre justamente es el tema de la promoción del bien común para una vida digna. Y dice acá en el título, Jesús se compadecía. La Santa Misa del 28 de noviembre, que va a ser viernes, este viernes, a las 7 horas, se va a celebrar la primera misa de este novenario y va a estar a cargo, va a presidir la Santa Misa el Monseñor Gabriel Escobar, que es obispo del Vicariato Apostólico del Chaco. Entonces la primera celebración eucarística va a estar a cargo del Monseñor Gabriel Escobar, 7 horas de la mañana. Al mediodía, 12 horas, vamos a tener el Ángelus. Y a las 19 horas, la segunda Santa Misa del novenario, que va a estar presidido por el Monseñor Ignacio Gogorza, obispo emérito de Encarnación. Recordamos que el tema del primer día de la novena va a ser la promoción del bien común para una vida digna. El segundo día del novenario va a ser el sábado 29 de noviembre. Y el tema de del segundo día de la novena, impulsar una educación integral. Jesús estuvo enseñándoles largo rato. Siempre estos temas están inspirados en la vida de Jesús, en el Evangelio que contiene las palabras, los mensajes del Señor, la buena noticia. Y en este segundo día de la novena, la misa de 7 horas, la Santa Misa, va a presidir el Monseñor Edmundo Valenzuela, que es arzobispo emérito de Asunción. 7 horas. La segunda celebración eucarística del segundo día de la novena, del sábado 29 de noviembre, va a estar presidido por el Monseñor Pedro Yubille, que es obispo de San Pedro Apóstol. Y al mismo tiempo él es el presidente de la Confederación Episcopal Paraguaya. Y en este segundo día de la novena, el sábado 29 de noviembre, vamos a tener también la peregrinación nacional de jóvenes. Entonces están invitados todos los jóvenes el sábado 29 para peregrinar hasta el santuario de la Santísima Virgen María de Caacupé. Sábado 29 entonces. El domingo 30 de noviembre, tercer día de la novena, el tema: garantizar tierra, techo y trabajo. El que edificó su casa sobre la roca. Es una extracción de parte del Evangelio. En ese tercer día de la novena, 7 horas, preside la Santa Misa el Monseñor Miguel Frix, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Ese día y para esa hora del día domingo, 7 horas, vamos a tener también la peregrinación de los pueblos originarios. 7 horas. A las 12 horas vamos a tener la peregrinación de jinetes del Paraguay.
Entonces el domingo vamos a tener 2 peregrinaciones. La primera 7 horas, la peregrinación de los pueblos originarios. Y el domingo a las 12 horas vamos a tener la peregrinación de jinetes del Paraguay. Domingo 30 de noviembre y a las 19 horas vamos a tener nuevamente la Santa Misa. Va a estar presidido por el Monseñor Celestino Ocampos, obispo de Carapegua. Continuamos el lunes 1 de diciembre, cuarto día de la novena. El tema: construir la fraternidad. Ese va a ser el tema del cuarto día de la novena. Ámense los unos a los otros. Es el mensaje extraído del Evangelio para el cuarto día de la novena. 7 horas, Santa Misa, preside Monseñor Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este, y este día es el día de la peregrinación nacional del clero, y justamente en esta Santa Misa se lo recuerda, se lo menciona al siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, como modelo, guía e inspiración para el clero nacional. Están invitados todas las hermandades del siervo de Dios, del presbítero Julio César, que se encuentran diseminados en gran parte de nuestro país. 7 horas del día, lunes 1 de diciembre. Ese mismo día del cuarto día de la novena, a las 19 horas, vamos a tener la celebración de la Santa Misa, presidido por el Monseñor Guillermo Stecklin, obispo emérito de Ciudad del Este. Bueno, estamos encontrando acá una programación espectacular, riquísima programación de este novenario. Ojalá que todos pudiéramos participar de este novenario, porque los temas son extraordinariamente buenos. Las celebraciones van a estar muy hermosas, las homilías siempre muy buenas de todos los obispos de la Iglesia Católica del Paraguay, y más todavía para estar unidos a nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, para que ella siga intercediendo por nosotros. Sabemos que la Santísima Virgen María es una madre muy bondadosa, muy cariñosa, que acompaña siempre a las familias de nuestro país, especialmente a todos sus hijos, a los que la tenemos a ella como nuestra gran señora, nuestra gran madre y nuestra gran protectora. Bueno, hacemos una pausa y en el siguiente bloque vamos a seguir leyendo la programación de los días sucesivos de la novena de la fiesta de la Santísima Virgen María de Caacupé. Volvemos enseguida. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañé. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañé, primer canal católico del Paraguay.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe'e TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. Dale fuerza. Bien, seguimos informando acerca del novenario de la Santísima Virgen María, la Madre de los Milagros de Caacupé. El día 5 de la novena, que va a ser el 2 de diciembre, martes 2 de diciembre. ¿Cuál va a ser el tema del quinto día de la novena? Cuidar la casa común. Y el texto extraído del Evangelio es lo siguiente: miren los lirios del campo. Y bueno, acá seguro que van a hacer relación, ¿verdad?, a la creación de la naturaleza, y mencionan este pasaje del Evangelio que hablan de los lirios del campo. Dice, ellos no tejen ni hilan, pero se visten de un gran esplendor. Ni el mismo Salomón se pudo vestir como estas flores del campo. Entonces, el tema del quinto día de la novena va a ser el cuidado de la casa común, esta naturaleza que Dios nos da, para que nosotros podamos aprovecharla en el buen sentido de la palabra, pero al mismo tiempo cuidarla, no abusar de esta creación de tal suerte de que esta creación esté al alcance de todos los habitantes del mundo entero. Va a ser presidida la Santa Misa a las 7 horas por el Monseñor Marcelo Benítez, obispo de Caazapá. Recientemente electo el Monseñor Fray Marcelo Benítez como obispo de Caazapá. Nosotros sabemos que
El Monseñor Marcelo Benítez viene de la congregación franciscana y los franciscanos a través de San Francisco están muy identificados con la naturaleza. A las 19 horas, Santa Misa que va a presidir el Monseñor Francisco Pistilli, obispo de Encarnación. Quinto día. Pasamos al miércoles 3 de diciembre, que va a ser el sexto día de la novena. Y el tema, asegurar una salud integral. Ese es el temario del sexto día de la novena, que va a ser el miércoles 3 de diciembre. Y el texto extraído como mensaje del Evangelio: Jesús curó a todos los que estaban enfermos. La Santa Misa de las 7 horas va a presidir el Monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica. A las 19 horas, la Santa Misa va a presidir el Monseñor Amancio Benítez, obispo de Benjamín Acebal. Pasamos al novenario del séptimo día, que va a ser el jueves 4 de diciembre. El tema: practicar la justicia. El texto extraído del Evangelio: cada vez que lo hicieron conmigo. O sea, acá el mensaje evidentemente es que en cada momento en que uno hace justicia por los demás o a favor del hermano, es hacer por Jesús mismo. Cada vez que lo hicieron conmigo, dice Jesús en el Evangelio. Ese séptimo día de la novena, 7 horas, la Santa Misa va a presidir el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, y al mismo tiempo administrador apostólico de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y ese séptimo día de la novena vamos a tener la peregrinación nacional de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los miembros de la Policía Nacional. A las 19 horas, la Santa Misa va a estar presidida por el Monseñor Osmar López, obispo de San Juan Bautista, Misiones, Iñeembucú. Ese va a ser el séptimo día a las 19 horas. Llegamos al octavo día de la novena, que va a ser el viernes 5 de diciembre. Tema: comprometerse en la vida comunitaria. Justamente acá este tema es muy importante para que haya caridad y solidaridad entre todos nosotros. El compromiso de una vida comunitaria. El tema extraído, o el texto, perdón, extraído del Evangelio es lo siguiente: está bien, servidor bueno y fiel. Esa es la aprobación que Jesús hizo a aquel siervo que administró muy bien los talentos que él le había dejado, que ha multiplicado los talentos, y es el mensaje del octavo día de la novena. Que los talentos que Dios nos da, que lo multipliquemos y compartamos con los demás. La celebración eucarística, Santa Misa, 7 horas, preside Monseñor Joaquín Robledo,
obispo de San Lorenzo. Y a las 19 horas la Santa Misa preside el Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé. La prédica va a estar a cargo del Fray Edgar Toledo, secretario ejecutivo, Animación Bíblica de la Pastoral. Bueno, y después seguimos con la programación. También tenemos la programación de la víspera. Tenemos la programación también del día 8 de diciembre, que va a ser la misa central. Bueno, entonces, el octavo día ya mencionamos que va a ser el 5 de diciembre. Y el último día de la novena, el 6 de diciembre, el tema elegido es fomentar una economía humanista y solidaria. Y el texto extraído del Evangelio es lo siguiente: cuídense de toda avaricia. Siempre el Evangelio nos insta a compartir y no ser avaro, en el sentido de que no pensemos solamente en nuestro bienestar y olvidarnos de las necesidades de los demás. Por eso el tema es fomentar una economía humanista y solidaria. La solidaridad, esa actitud humana en la economía. Por eso Jesús nos dice para que nos cuidemos de toda avaricia, que nuestro corazón esté siempre abierto con el compartir. La Santa Misa de 7 horas preside el Monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones, Iñembucú. Y a la noche, 19 horas, la Santa Misa preside Monseñor Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo. Y vamos a tener la peregrinación del Este y la peregrinación nacional de comunicadores católicos. Ese es en el último día de la novena. Y en la víspera, 7 de diciembre, nuestro tema: brindar una protección social efectiva para todos. El texto extraído del Evangelio es lo siguiente: ve y procede tú de la misma manera. La Santa Misa, 7 horas, va a presidir Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé. Va a predicar el presbítero doctor César Neri Villagra, decano de la Facultad de Sagrada Teología y delegado del Obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A las 19 horas va a presidir la misa el Monseñor Claudio Jiménez, obispo emérito de Caacupé. La peregrinación va a ser de la Conferpar. Bueno, y el 8 de diciembre, la misa central, 6 horas, va a presidir la Santa Misa Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé. 6 horas va a ser la misa central el día 8. El 8 de diciembre. Y a las 19 horas vamos a tener también la Santa Misa. Preside el padre Óscar Iván
Saldívar Fernández, rector del santuario Tuparenda. Bueno, esta es la programación completa de la fiesta de Caacupé, la fiesta de Caacupé. Y bueno, tenemos más programaciones, como estaba diciendo en principio, estamos en un tiempo de fiestas, y el próximo 20 de diciembre vamos a tener una ordenación presbiteral. ¿En dónde vamos a tener esto? Dentro de la diócesis de Carapeguá, para darnos cuenta de que el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, nos sigue dejando frutos de santidad. Justamente en la iglesia de Quequeo vamos a tener esta ordenación presbiteral, y en esta iglesia el siervo de Dios, el presbítero Julio César, estuvo también como cura párroco. Y acá tenemos la invitación, vamos a leer la invitación. La diócesis de Carapeguá y la familia Cabañas Paredes se complacen en invitarle a usted y familia a la ordenación presbiteral del diácono transitorio Juan Jerónimo Cabañas Paredes. Y el mensaje elegido por el futuro sacerdote Juan Jerónimo Cabañas Paredes es lo siguiente, extraído del Evangelio: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieran del seno, yo te había consagrado. Te había constituido como profeta para las naciones. Qué lindo mensaje extraído del Evangelio. Por imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Celestino Campos, el sábado 20 de diciembre del 2025 a las 10 horas en la parroquia Natividad de la Virgen María de Quequeo vamos a tener esta ordenación presbiteral. Entonces quedan todos los que quieran y puedan participar de esta ordenación, quedan cordialmente invitados. Bien, llegamos a la conclusión de esta programación. Una vez más, le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad para presentar su reino, y agradecemos también la intercesión de la Santísima Virgen María y el auxilio del siervo de Dios, presbítero Julio César. Si Dios y la Santísima Virgen así lo permite, con el auxilio del siervo de Dios, nos encontraremos en un próximo programa.